La historia se recrea mediante los fundamentos filosóficos del ambiente, es decir, mediante las ideas que propone la humanidad. Esas ideas son las que originan las necesidades, los intereses y el comportamiento humano. Existieron filósofos presocráticos, los 7 sabios de Grecia, Tales de Mileto, Pésides de Ciro, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Admeón de Crotona, Genófanes de Colofón, Heráclito de Éfeso. En el siglo V a.C., Epicarmo de Cos, Parménides de Elea, Anaxágoras de Clasómene, Hipódamo de Mileto, Empedocles de Agrigento, Zenón de Elea, Ión de Chios, Arquelao. En el siglo IV a.C., el periodo ontológico, metodológico, Platón, Espeusipo, Eudosio de Cnido, Zoilo, Diógenes de Sinope, Espeusipo, Genócrates, Heráclides, Aristóteles, Eubúlides, Arquitas, Anaxímenes de Lampsaco, Teofrasto, Eudemo de Rodas, Mencio, Diodoro Cronos, Pirrón, Estratón de Lampsaco, Aristóxeno, Dicearco de Mesina, Onisecrito, Crates de Tebas, Estilpón de Megara, Demetrio de Falero, Epicuro, Clearco, Creantor, Menedemo de Eritrea, Zenón de Sitio, Cleantes, Metrodoro de Lampsaco, Filón de Megara, Evemero, Timón, Aristón de Quios, Arcelisao, Polemón, Nausífanes de Teo, en el siglo III, Timón el silógrafo, Estratón de Lámsaco, Aristarco de Samos, Arquímedes, Crisipo de Solos, Licón, Menipo de Gadara, Crates de Atenas, Ergesias, Bión de Borístenes, Aristón de Quedos, Critolao, Carneades, Aristóbulo, Clitómaco, Panecio, Hiparco de Samos, Posidonio, Filón de Larisa. En el siglo I a.C., Varrón, Cicerón, Aristón de Alejandría, Asclepiades, Crátipo, Andrónico de Rodas, Antíoco de Ascalón, Enesidemo, Lucrecio, Publio, Nigidio, Figulo, Musonia, Filodemo de Gadara, Nicolás de Damasco, Potamón de Mitilene, Eudoro de Alejandría. Estos filósofos son la base o fundamento del pensamiento previo a la llegada del cristianismo. Las civilizaciones tuvieron que homogeneizar significados, acordar normas, leyes y principios para unificar criterios sobre el humanismo y el conocimiento ontológico. Zoroastro comienza hablando de un dios, de un solo dios, Ahura Mazda, el bien, enfrentado a Angra Mainyu, el mal. Los hebreos también consideran la existencia de un único dios, Adonai, significa mis señores, y el anunciado, el Mesías, esperado para cumplir la realización completa humana. El Islam, seguidores de Mahoma, profeta unificacionista preanunciado. El cristianismo, seguidores de Jesús, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otros, un Dios originario y un Hijo y un Espíritu Santo independientes. Los budistas, seguidores de Buda, otro sentido del Dios, Budas, Bodhisattva, karma y reencarnación. Confucianismo, sintoístas, Vedas, etc. El confucianismo, sintoístas, Vedas, etc., abogan por las normas de comportamiento. La ciencia busca también la realidad de la creación.
El pensamiento ecléptico reinante en el siglo I a.C. era un compuesto de ideas escépticas, agnósticas, dogmáticas y pitagóricas, hebraicas, esenias, macabeas, fariseas, saduceas, estoicas, aristotélicas, platónicas. El pensamiento hebraico era minoritario en ese periodo, previo al término de los 400 años de preparación para la llegada del anunciado, siendo el más aproximado a las normas de convivencia, de convencimiento y de comportamiento natural la familia trietaria. La familia trietaria era el núcleo central de la sociedad y los ancianos dirigían con su experiencia el rumbo social en base al estudio de la Torá y su devoción a Adonai. Adonai en hebreo literalmente significa mis señores, plural de Adón, señor. La interpretación del origen y del sentido de la vida fue una constante interrogante en la filosofía. La humanidad esperaba al estereotipo que se realizara humano. Los esenios y los estoicos se acercaron con su pensamiento a la identidad humana que ahora comprendemos, pero no supieron realizarse en ella. Trietaria se refiere al compuesta por 3 generaciones. En Judá, una de las comunidades de Israel, ocurren ciertas cosas imposibles de contar para los originarios, pero que garantizan el establecimiento de las condiciones necesarias para la aparición del anunciado. El anunciado ha de nacer sin egoísmo, que fue el error establecido y generado por la primera familia originaria. Nacer sin egoísmo exige a padres totalmente incondicionales. La completa incondicionalidad es aquella por sobre la vida. El vínculo afectivo es el origen de la conectividad y la conectividad origina la vida. Consecuentemente, crear un descendiente incondicional sin egoísmo exige a los padres que la vida sea superada por el amor incondicional. ¿Cómo ocurrió esto? Este punto es importantísimo de comprender. El amor verdadero es por sobre la vida. La vida es un plano regido por la motricidad de los impulsos. El amor es un establecimiento estimulante. Sin estimulación no hay movimiento impulsado. En este caso, el orden de los factores es determinante en la dignidad e integridad humana. La historia se puede explicar de varios modos. Si se explican los datos ocurridos independientes de su porqué o de su para qué, sería la historia contada por un cronista o comentarista de los sucesos. De contarla de ese modo dejaríamos constancia de cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos. Hablaríamos de batallas, descubrimientos y experiencias en un momento y lugar, pero no sabríamos por qué o para qué de esos sucesos, quedaríamos sin su razón de ser. En esta presentación voy a tratar de explicar los fundamentos del porqué de la historia y para que cada uno analice y descubra las razones de los pormenores que acompañan a ese fundamento esencial, el qué, el por qué y el para qué. Según mi observación, la historia se repite en base a la estructura de los procesos. Todo proceso es una secuencia de facultades y finalidades consecutivas, actitud, potencial físico y finalidad específica. Y eso se repite en la historia. El genoma no es solo una dualidad de complementos químicos al azar, contiene facultades, intención, selección y poder transformador de elementos en una finalidad específica conseguida mediante el proceso de su realización. Todo proyecto incluye un proceso en tiempo y una estructura de facultades transformadoras de una pretensión en conquista, de una necesidad en satisfacción, de un interés en convencimiento o de una causa transformada en efecto consecuente. Finalidad específica es la causa originaria que mediante una mente o un sujeto emprendedor que transforma el cuerpo, el objeto transformado en consecuente con la causa originaria, finaliza esa finalidad específica causal originada por el origen causal, mediante un proceso de inicio, medio y término. Luego tenemos que el proceso contiene 3 etapas y la estructura contiene 4 posiciones. En esa estructura, la causa originaria es la figura central, es el autor, existen las condiciones, que son el cuerpo, objeto, los atributos a cambiar o a transformar, y existe un tiempo.
Todo acto creado ocupa un lugar en el espacio y se establece mediante un proceso en tiempo, estableciendo posiciones de emisor y receptor en su transformación de origen, en consecuencia, mediante la intención, selección y poder transformador. Esta fórmula se repite en todo lo creado. Vamos a ver cómo esta fórmula se repite a nivel de partículas. Sabemos que la finalidad específica es la causa originaria. En esa causa originaria existe el quark. El quark, que mediante el protón y el electrón, que son tres quarks, mediante el protón y el electrón con intención, selección y poder transformador, transforman el electrón, que es un leptón, lo transforman en una finalidad específica en la causa originada, y sabemos que el neutrino, curiosamente, el neutrino no tiene masa. Si no tiene masa es algo espiritual, es un estímulo. El neutrino no es un impulso porque no tiene masa, no tiene sustancia para mover. Es simplemente una estimulación, es un estímulo previo. Es un estímulo que puede mover la fuerza mediante la transformación de la energía en fuerza. La materia está compuesta de quarks y leptones. El neutrino, compuesto por tres tipos, electrónico, muónico y tautónico, masa cero, giran a la derecha, destrogiro, o a la izquierda, levogiro. Esta propiedad no puede cambiar porque su masa en reposo es cero y sus opuestos son complementarios. 6 tipos de quarks, 6 tipos de leptones agrupados de dos en dos establecen tres familias. Los quarks de arriba abajo y los leptones en horizontal. Electrón y su neutrino, el muón y su neutrino y el tauón y su neutrino. Tenemos que ese proceso se lleva a cabo mediante un inicio, medio y término. La ciencia observó que los neutrinos se transforman. Se estudia si una partícula y su antipartícula son dos cosas distintas o si la partícula es su propia antipartícula. Esto suena similar a si Dios es Padre e Hijo, dos distintos, o si Dios es uno en Padre e Hijo. Cuando comprendemos que el valor se establece en la correlatividad, concordia y conectividad entre los dos, se aclara este interrogante. Energía, según determinó la ciencia, energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Qué se atribuye a esta afirmación? La energía no fue creada, se establece. Es la manifestación de aspectos previos. Es absoluta y eterna. Absoluta porque existe contenida en todo siempre. Eterna porque no tiene fin ni principio. ¿Se transforma en qué? En fuerza concatenada en pro de una finalidad específica. ¿Qué es fuerza? Presión, intensidad y potencia, orientación, dirección y recorrido. Presión es empuje, es un impulso motriz que activa el estado estacionario. Intensidad es un poder, es una atribución derivada de la realización de un acto. Y potencia es la capacidad para realizar una acción o para producir un efecto determinado. Potencia es una atribución. El ambiente es producto resultante del conjunto de aspectos establecidos. Todo lo establecido proviene de un origen estimulante o de un impulso estimulado. La estimulación es una demostración de expectativas previas derivadas de intencionalidad, selectividad y poder. Cabría pensar en un universo paralelo el ambiente físico, o cabría pensar en un universo paralelo al ambiente físico en una dimensión de establecimientos previos. ¿Valor? Claro que cabe la posibilidad de que exista un universo paralelo de establecimientos paralelo a esta dimensión ambiental o del ambiente. Las sustancias simples o compuestas son derivaciones de impulsos estimulados por la expectación a establecer una finalidad específica. Potencia es la capacidad de realizar, facultad con atribuciones para hacer algo. ¿Qué realiza la fuerza? Vida. Vida. La fuerza realiza vida. ¿Por qué? Porque vida es el conjunto de fuerzas que permiten la realización de un propósito específico. Fuerzas directivas, inherentes, reflejas,
o instintivas, espontáneas o determinantes consecutivas. Por ejemplo, determinante es crecer, espontáneo es parpadear. Los 4 elementos fundamentales de la vida son el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, interconexos. Estos elementos se interconectan. Para crear los elementos simples, unos distintos a otros, es necesario intención, selección y poder, además de una finalidad específica. Eso está claro ya, y dudar sobre ello es simplemente no entenderlo. Luego tenemos que analizarlo para comprender que para crear los elementos simples, unos distintos a otros, es necesario intención, selección y poder, además de una finalidad específica en cada uno de los elementos originados. Resulta que las transformaciones de la energía se establecen en orden. Para que exista un orden universal cósmico es necesario de una ordenanza que lo ordene. Una ordenanza por el bien común que ajuste a cada uno de los elementos simples en base a una razón común o sentido común por un ideal común de todo el cosmos. La concatenación de categorías creadas posibilita la transformación de múltiples y variados procesos de realización de todo tipo de finalidades pretendidas. Curiosamente, si mezclamos hidrógeno con oxígeno, si mezclamos hidrógeno con carbono, si mezclamos oxígeno con carbono, si mezclamos hidrógeno con nitrógeno, tenemos agua, metano, anhídrido carbónico y amoníaco, que estos 4 elementos sumados a la radiación ultravioleta originan azúcar, almidón y celulosa, que son los componentes de la proteína de los aminoácidos. Luego el orden de la conectividad entre estos 4 elementos facilitan la creación de la vida, facilitan la esencia de la vida en el ADN, que se compone de adenina, citosina, guanina y timina, pero la adenina es carbono, hidrógeno y nitrógeno. La citosina es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Guanina es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y timina es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, es decir, es pura química. Eso es lo físico, la química. Pero resulta que el ADN tiene una pretensión específica y la consigue mediante intención, selección y poder. Luego viene una estimulación interna a esa química. El impulso lo realiza la química, pero la estimulación es previa al impulso. El cuerpo físico de los humanos se compone de 65% de hidrógeno, 19% de carbono, 10% de hidrógeno y 3% de nitrógeno, entre otros. Resulta que somos pura química, química estimulante. Ahí tenemos la esencia de la vida. Luego, la historia que quiero contar es la historia humana, antropológica y sociológica, pero es la historia del hombre, de eso que creemos saber sin evidencias demostrativas de lo que en realidad es. Creemos saber que somos humanos y sabemos lo que es humano, pero en realidad no lo sabemos, no sabemos definir lo que significa humanidad. Ser humano es algo ignorado por la historia y muchos de los sucesos suceden porque se adolece de la naturaleza humana. Son sucesos en base a errores. La finalidad de la historia existe impresa en la conciencia originaria de la especie humana, pero ningún individuo fue capaz de comprenderla y si alguien la comprendió no pudo cumplirse en ella como modelo ejemplar y motivante a ser imitado en su totalidad. Los que se aproximaron en algunos casos particulares fueron malinterpretados e incomprendidos por sus contemporáneos y la caracterización humana continúa vagando sin hallar su significado. Por eso voy a tratar de explicar cuál es esa caracterización para poder comprender el porqué y el para qué de la historia que yo observo. ¿Por qué creo que es fundamental el conocimiento de la naturaleza humana en la historia? Porque la historia es el resultado de necesidades e intereses o motivaciones humanas. La urbanización de las ciudades, sus facultades morales, es consecuencia de necesidades sociales. La seguridad de los individuos y sus comportamientos, convencimientos y convivencia ética es resultante o es consecuencia de las necesidades humanas.
El arte y sus derivaciones estéticas es consecuencia de la creatividad humana. La historia es una sumatoria de libertades humanas, de autonomía humana y de responsabilidades humanas. El centro fundamental de la historia es el ser humano y su naturaleza. Los sucesos son derivaciones del comportamiento humano y dicho comportamiento puede ser por afecto o por defecto, ajustado o desajustado, beneficioso o perjudicial. El conjunto de sucesos ajustados o desajustados, normados o contrarios a las normas de la naturaleza humana, el registro escrito o audiovisual, ese conjunto de sucesos es el testimonio cuyos estudiosos denominan historia. Pero la historia no es para todos, no es para el agnóstico, ateo, cínico, hermético, arrogante, ignorante. No, la historia es para los iluminados por el interés indagatorio, para las mentes sensibles ante el sentido común, respetuosos de la verdad y de la razón pura que justifica los por qué y los para qué de los sucesos. El agnóstico duda, el ateo no cree, el cínico oculta, el hermético no absorbe, el arrogante lo supera todo y el ignorante no conoce nada. La historia es para el humilde sensible ante la verdad. La sociedad está compuesta por una diversa cantidad de individuos, cada uno en su nivel particular de calidad emocional, entre los sensibles y los insensibles, en distinto nivel intelectual entre los sinceros y los mentirosos, y en distinto nivel de calidad entre los apreciables y los despreciables. Los despreciables, mentirosos e insensibles difícilmente apreciarían la justa realidad de los hechos. La sociedad en ocasiones se sensibiliza y surge el líder como figura central o iluminado que establece el valor más elevado en su labor. Por ejemplo, las condiciones del fútbol durante estos últimos años han hecho posible que un jugador se transforme en la figura central del fútbol y logre el máximo de los trofeos. La historia muestra esta caracterización en su proceso. Finalidad específica de la historia. En la historia existen una serie de sucesos trascendentales o universales, que es la línea central con su figura central, y aspectos periféricos sin aporte o injerencia importante en la dirección esencial de la finalidad específica de la historia humana. La columna vertebral de la historia afecta directa o indirectamente a la instauración de la condición humana y a la restauración de la humanidad, a sus normas fundamentales contenidas en la naturaleza humana y que son consecuentes con la naturaleza de la creación o con las ordenanzas del orden cósmico total, normas que explico en otras presentaciones. La finalidad de la historia es el reencuentro con nuestra propia identidad, con el tipo de pensamiento moral, ético y estético concordante con la estética del universo, con la ética de la justicia social y con la seguridad en el convencimiento y conductas naturalmente normadas con la integridad humana y su pureza. Antes de analizar la historia de los sucesos, debemos comprender las causas de sus efectos. Para eso es necesario comprender la identidad humana. ¿Qué es un hombre maduro y qué es un adulto? ¿Cuántas veces hemos preguntado qué es ser adulto y cuántas veces preguntamos qué es ser normal? Estas preguntas son constantes en todos y continuas a lo largo de la historia, pero no nos entregamos a la investigación necesaria para resolver y comprender qué es ser normal o qué es ser adulto. Nos quedamos con la opinología reinante. Ser adulto, según dicen, es pasar de los 18 y ser normal es ser como todos. Hasta ahí nos llega nuestra reducida capacidad intelectual, solo hasta ahí. Y seguimos realizándonos como todos, insatisfechos, inseguros, insuficientes, pero como todos, pasando los 18. Tenemos una vaga idea de lo que significa ser adulto, pero no es suficientemente clara o específica como para escribir un manual de comportamiento naturalmente normado. Pensamos que el adulto es alguien respetuoso y responsable, que es atento, amable y simpático, que es inteligente y entiende bien las cosas, que es atractivo y lidera con un comportamiento ejemplar y poco más, pero no lo suficiente como para comprender los fundamentos de la naturaleza humana. Por eso existen los psicólogos, psiquiatras, antropólogos y sociólogos. La caracterización humana se desprende del ambiente espacio-tiempo en el que se encuentra la especie. Nos alimentamos porque hay vegetales y animales nutritivos. La especie humana es una variedad más de las especies existentes en el ambiente terrestre inserto en el ordenamiento cósmico o mundo.
Consecuentemente, es necesario analizar los fundamentos del ordenamiento cósmico de la totalidad para identificar la función fundamental o fundamentada de cada una de sus porciones, es decir, de cada una de las especies, y nosotros somos una de ellas. El cosmos es la totalidad del universo, mundo o energía. Significa orden, la totalidad ordenada de diversos aspectos. Todo orden se establece en base a una ordenanza que ordena al ordenado. Orden, ordenanza y ordenado son atributos del cosmos. En el cosmos se observan conectividad, dualidades complementarias, dominio sobre un centro, rechazo al desorden, procesos, finalidades específicas y cumplimientos completos. Las especies naturales crecen, se reproducen y ejercen un dominio sobre sus facultades. En la naturaleza de las especies existen ciertas normas que normalizan a cada individuo de cada especie en particular. Normas que se establecen por instinto mediante su naturaleza directiva inherente. Dicha naturaleza directiva inherente obliga al individuo a crecer, multiplicarse y ejercer cierto dominio sobre su integridad, dominio sobre su protección, mantenimiento y reproducción. Esa naturaleza directiva inherente es mandataria e inmutable, obliga a todo individuo de su especie a cumplirse en ella. La especie humana es instintivo-mental, contiene los mismos atributos que el resto de las especies, pero bajo el control de una mente dominante, responsable, autónoma y libre. El ejercicio responsable, autónomo y libre se deriva de la conciencia del valor de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. En la naturaleza existe todo interconectado, energía y fuerza, tiempo y espacio, causa y consecuencia, ADN e individuo, padres e hijos, etcétera, etcétera. La conectividad entre fragmentos es una constante perpetua en la totalidad. Las especies existen en complementos duales, hombre y mujer, macho y hembra, pistilo y estambre, catión y anión, positivo y negativo. Las dualidades se complementan bajo el dominio sobre el centro que los une, y ese centro es el valor de la unidad, igual que la gravedad o la atracción en pro de un orden. Las especies naturales rechazan el desorden. Todo individuo crece mediante procesos en 3 etapas. En la naturaleza, cada especie ha sido originada con una finalidad específica, no hay nada igual. Cada individuo cada individualidad es única. Y todo lo originado existe para cumplirse. La naturaleza cumple. Todo lo que está hecho está completo. Estas 7 facultades son constantes y perpetuas en la totalidad de aspectos naturales. Crecer, en el caso de la especie humana, que es libre, autónoma y responsable, supone un desarrollo dual complementario. Por un lado, crece físicamente, por otro lado, crece en sus facultades sensibles, cognitivas y motivacionales. La especie humana contiene una naturaleza directiva inherente psicológica y una naturaleza directiva inherente fisiológica. Dispone de mente y cuerpo. El cuerpo es regido por los instintos de protección, conservación y reproducción, y la mente es regida por la conciencia del bien común, del sentido común y del ideal común. Todo humano es originalmente consciente del bien y del mal. Esa conciencia existe en su conciencia original, el prototipo original de la especie, pero a lo largo de su desarrollo adquiere un tipo de experiencias, conocimientos y actitudes que modifican su conciencia original, o que incluso llegan en ocasiones a ser contrarias a su conciencia original. A ese tipo de conciencia se le denomina conciencia adquirida. La conciencia adquirida debe coincidir y concordar con la conciencia original para no perder la dignidad humana. Todo individuo humano es responsable de indagar, descubrir y reconocer la inmutable naturaleza humana original. Kant postula que la conciencia moral es la razón práctica que muestra al hombre su deber en cada caso concreto de una ley, absolviéndolo o condenándolo. Consecuentemente, la conciencia es un rector dirigente, es la constitución del Estado humano, similar al código reglamentario de cualquier actividad. En la naturaleza humana, la conciencia es el rector reglamentario de su integridad. El ser humano libre, autónomo y responsable debe investigar, analizar y discernir hasta reconocer el código del reglamento integral humano en su dignidad original, contenido en él. Esa es su responsabilidad de cada humano. La conciencia original contiene el prototipo del reglamento ideal humano, del sentido común y del bien común.
El individuo debe regirse por el bien común, por el sentido común y por el ideal común que su conciencia le dicta. Schelling lo ve de otro modo. Para él, la contradicción fundamental es que el sujeto es nada, pero se quiere como algo. Como se ve, Schelling cambia el sentido del sujeto y asume por sujeto un individuo, no una posición, y consecuentemente define la conciencia como conciencia trágica. La devoción a ideas ajenas a las particulares del individuo, cuando no son comprendidas, disfuncionan la identidad del individuo. La descoordinación emocional, intelectual y motivacional es una manifestación de la desconexión entre la conciencia adquirida y la conciencia original. La conciencia original del ser incondicional ante la máxima necesidad válida, del ser inteligente ante la máxima razón justa y del ser responsable ante el máximo deber válido para todo, esa conciencia del infante debe seguir siendo cultivada en el completo proceso de desarrollo del individuo, preadolescente y adolescente, para calificar responsable, inteligente e incondicional, solidario, razonable y colaborador, amable, justo y decente. La naturaleza humana es la más poderosa del universo, es la única capaz de dominarse a sí misma en forma autónoma. Ese poder de dominio posibilita el control de todas las especies naturales. Si somos capaces de dominar las especies instintivas es porque tenemos el poder de dominio de los instintos. Ese poder debe ejercerse también sobre nuestros instintos. Además, somos prudentes, firmes y templados. Tenemos el poder de controlar las virtudes. Podemos extremarnos en el celo afectivo emocional, resentir, odiar, en el celo cognitivo intelectual, arrogar, discutir, y en el celo conductual, vengar, resarcir. Podemos controlar nuestra extensión del celo. Podemos ser voluntariamente diplomáticos o invasivos, sobreprotectores o absorbentes, ignorantes o arrogantes, impositivos o inoperantes, valientes o cobardes. Tenemos el poder de controlar el celo y sus extremos, el recelo. Poder de dominio, el autocontrol. Podemos contener los excesos y carencias. Por eso que tenemos expresiones distintas. La humanidad es la única especie capaz de dominar su actitud. La naturaleza humana debe crecer al individuo desde que nace hasta que se enfrenta a su ascensión. Debe crecer manteniendo su mente en la posición de sujeto apoderado del cuerpo objeto, controlando las virtudes, el celo y los instintos. Una vez demostrado su dominio, debe multiplicarse con su complemento de género que también haya cumplido el proceso de la realización del dominio y madurar a sus descendientes en el ejercicio del control de las virtudes, el celo y los instintos, hasta establecer una familia funcional trietaria en las normas de la naturaleza. Juntos establecen emprendimientos para el bien común, que se ajusten al sentido común, que establezcan el ideal de la creación, un ambiente ordenado en consecuencia con las normas de la naturaleza de la creación. El ambiente ideal del ideal humano basado en el bien común, en el sentido común, ese es el ambiente ideal por todos esperado y que existe contenido en la conciencia humana original. Crecer en la incondicionalidad ante el máximo deber necesario, en el control de las virtudes, el celo y los instintos, atendiendo, entendiendo y estando siempre atento a lo necesario, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón y motivando con el ejemplo lo correcto. Eso es crecer. Multiplicar física y psicológicamente aspectos vinculantes, convincentes y motivantes que beneficien siempre a todo. Eso es multiplicarse. Y dominar los excesos y las carencias emocionales, intelectuales y de comportamiento para desarrollar emprendimientos por el bien común, por el sentido común y por el establecimiento del ideal común. Eso es dominar. La especie humana debe crecer, multiplicarse y ejercer el dominio de sus funciones. En este gráfico se muestra el primer desarrollo individual del ser que debe de crecer manteniendo su mente como rectora y controladora del cuerpo o de los instintos y centrándose constantemente en los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber para realizarse pleno, justo y normal. Lo mismo después, una vez que este individuo ha logrado su adultez normada, puede unirse con su complemento adulto normado también y juntos, buscando lo pleno, lo justo y lo completo, desarrollan una descendencia educada en los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Y de esa forma ambos
la familia en su conjunto puede tener una relación con el ambiente de emprendimiento creativo y siempre en pro del bien común, del sentido común y del ideal común, los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. De esa forma, establecemos una persona adulta normada, se establece una familia funcional normada y un ordenamiento normado también. El reconocimiento de la realización humana es necesario para comprender el proceso aritmético seguido por la historia. Los números se desprenden del proceso de la realización humana. 40, 4, 12, 4, 21, 40 son números que se identifican con categorías del desarrollo. 1. 40 semanas en el vientre materno esperando la separación del vientre materno. 2. 4. Los 4 primeros años de fe en los adultos, en el padre, en la madre. 3. Los 12 años de unidad entre su mente y su cuerpo, que son los que realizan al individuo. Los 4 años de división adolescente entre su identidad y la de su complemento, el reparto vincular con su complemento. Este es el periodo de adolescencia entre la pareja. 21 son los años de cautividad y retorno en la crianza de su descendencia. Criar un hijo nos toma aproximadamente 21 años. Y los 40 años de preparación para la unidad familiar completa, donde se adquiere la categoría de abuelo. Es decir, estos periodos de tiempo se repiten en el desarrollo humano y se repiten también a lo largo de la historia, lo vamos a ver poco a poco. El infante pasa 40 semanas en el vientre materno, desde que sale del cuerpo de la madre hasta que camina, se comunica, controla esfínteres y se mueve independientemente. Pasan al menos 4 años de absoluta fe en los adultos, en los padres, y padeciendo las torpezas típicas de su inmadurez y dependencia. A los 12 años el joven se siente libre, autónomo y responsable, comienza su adolescencia, es el momento de dominar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, es el momento de dominar los instintos de protección, conservación y reproducción y comienza el periodo de desarrollo del control del celo emocional, intelectual y motivacional frente a su pareja. Ese es el periodo de la unidad con su propia identidad, unidad con su integridad completa. Una vez superadas estas categorías de campeón sobre las virtudes, el celo y los instintos, el adolescente califica adulto y comienza su periodo de 4 años de noviazgo, periodo de división o reparto entre los complementos. Durante 21 años debe calificar en su categoría parentofilial al bendecir a su hijo en matrimonio. Una vez establecida la categoría de abuelo, dispone de un tiempo completo relativo al 40 para emprender sus aspiraciones profesionales. La educación del ser humano es autónoma, debe ser establecida por cada uno desde que se reconoce libre e independiente de sus instintos. La infancia es el periodo de absolvencia crédula e imitativa. Ese periodo es el más importante en la educación del individuo. Los hábitos adquiridos en la infancia, inconsecuentes con la naturaleza original, atrofian la conciencia original del individuo y crean hábitos de comportamiento, convencimiento y convivencia difíciles de restituir después. La realización completa del individuo humano ha de ser consecuente con la naturaleza de la creación, y cada individuo en particular tiene el deber y la obligación de descubrirla mediante la observación y el estudio del ambiente. Somos una porción inserta en el ordenamiento cósmico, ordenamiento que se debe a las normas que normalizan a toda porción contenida en él. Comprender esto es fundamental. Libre, autónomo y responsable, libre de optar por realizarse en el afecto o realizarse en el defecto, libre de optar por su realización completa o por su realización particular del individuo, autónomo haciéndose a sí mismo uno con la razón, con la norma, con la ley, con los principios o haciéndose un artificio basado en su propio criterio particular. Es responsable de cumplir su realización completa por el bien de todo o responsable de cumplir solo un poco, dejando al resto sin cumplir.